La primera vez que me senté bajo un cerezo en flor, en el lago del oeste, era un joven ingenuo. Tenía sueños grandes, un corazón lleno de confianza y dos personas en mi vida que creía inquebrantables, Sofía, el amor que me hacía sentir invencible, y Brian, el amigo que juré considerar un hermano. Pensaba que nada podría romper ese equilibrio, pero la vida no tarda en mostrarte que no todo lo que brilla es oro. En una primavera que debió traer promesas, descubrí que quienes amaba me habían traicionado. El dolor me quemó, pero también me forjó. Ese día, mientras el viento arrastraba pétalos como si fuera nieve, prometí que nunca volvería a caer. Ahora, años después, los cerezos aún florecen, pero yo soy otro hombre. Superé la oscuridad y transformé mi derrota en éxito. Encontré aliados verdaderos, como Lucía, y aprendí que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si quieres saber cómo perdí todo, cómo recuperé mi vida, y cómo el pasado aún intenta alcanzarme, acompáñame. Bajo estos cerezos, hay más de una historia que contar. Capítulo 1. La promesa bajo los cerezos. La primavera en Hangzhou siempre me pareció mágica. El aire fresco cargado de la fragancia de los cerezos, los rayos del sol filtrándose entre las ramas y el murmullo tranquilo del lago del oeste hacían que todo pareciera posible. Aquella primavera fue especial, aunque en ese momento no sabía que lo sería tanto para bien como para mal. Estaba sentado en una banca, con los ojos clavados en un libro de economía. Mi examen final estaba a solo unos días, y, como siempre, había decidido que el esfuerzo era más importante que cualquier otra cosa. Pero ese día el destino tenía otros planes para mí. Escuché primero una risa clara y sincera que, sin saber por qué, me hizo mirar hacia arriba. Ahí estaba ella, Sofía, con su cámara antigua colgada al cuello, intentando capturar un ángulo perfecto de los cerezos en flor. ¿Sabías que el significado de los cerezos en flor es la fugacidad de la vida? Dijo sin siquiera mirarme, concentrada en tomar su fotografía. Me quedé mudo por un momento, sorprendido por su comentario inesperado y por la belleza de su presencia. Tenía el cabello largo y oscuro recogido en una coleta desordenada, y llevaba un vestido blanco sencillo que ondeaba con el viento. No lo sabía, respondí finalmente, cerrando mi libro. Nunca había sido bueno improvisando, pero algo en ella me obligaba a seguir la conversación. Aunque, ahora que lo mencionas, tiene sentido. Son hermosos, pero desaparecen rápido, ¿no? Sofía giró la cabeza hacia mí y sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el parque. Exacto. Por eso hay que disfrutar cada momento mientras dure. Las cosas más bonitas siempre son las más efímeras. Se sentó en la banca junto a mí, como si fuéramos viejos amigos, y dejó su cámara a un lado. ¿Estás estudiando? Sí, para un examen. Economía. Levanté el libro como prueba. Ah, el típico estudiante serio y trabajador, bromeó, y luego me miró con curiosidad. ¿No te parece aburrido estar aquí encerrado entre números mientras todo esto está pasando? Señaló los cerezos, el lago, los niños corriendo alrededor, el mundo entero que parecía vivo y en movimiento, mientras yo estaba atrapado en mi burbuja. Tal vez un poco, admití, sorprendido por mi propia respuesta. Siempre había creído que el esfuerzo y la dedicación eran lo único que importaba, pero en ese momento, por alguna razón, no podía apartar la vista de ella. Entonces cierra ese libro y ven conmigo. Se levantó de la banca y me extendió la mano, como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Qué? No puedo, tengo que estudiar. Santiago, a veces la vida no espera. Pronunció mi nombre con tanta naturalidad que casi olvidé que no nos habíamos presentado. Cuando vio mi expresión de sorpresa, rió. No es magia, solo vi tu nombre escrito en la portada de tu libro. Finalmente, cedí. Cerré el libro, lo guardé en mi mochila y tomé su mano. Sofía me llevó al centro del parque, donde un grupo de turistas lanzaba pétalos al aire para tomarse fotos. Se unió a ellos sin dudar, girando sobre sí misma con los brazos extendidos mientras los pétalos caían como nieve rosa a su alrededor. Vamos, inténtalo. Me llamó, su voz llena de entusiasmo. No creo que sea lo mío, dije, sintiéndome ridículo solo de imaginarlo, siempre tan serio. Corrió hacia mí, tomó mi mano y me arrastró al centro. Antes de que pudiera protestar, un fuerte viento levantó los pétalos, haciéndolos girar a nuestro alrededor. En ese momento,
Todo desapareció, el estrés del examen, mis preocupaciones por el futuro, incluso mi propio sentido del ridículo. Solo estábamos nosotros, riendo entre los cerezos en flor. Cuando finalmente nos detuvimos, Sofía me miró con una sonrisa tranquila. ¿Ves? La vida puede ser tan simple como esto. No lo sabía entonces, pero esa mujer, con su risa contagiosa y su visión despreocupada de la vida, estaba a punto de convertirse en el centro de mi mundo. Fue ese día, bajo los cerezos, cuando le prometí algo sin darme cuenta. Prometí, en silencio, que haría lo que fuera necesario para mantenerla a mi lado. Lo que no entendí en ese momento fue lo efímera que podía ser la belleza, tanto de los cerezos como del amor. Capítulo 2. Éxito y distancia. El invierno en Beijing no perdona. La ciudad queda atrapada bajo un manto gris de frío y viento, y los días se sienten interminables. Ese invierno fue diferente para mí, no solo por el clima, sino porque fue el comienzo de un cambio que no supe notar a tiempo. Habían pasado 2 años desde que Sofía y yo nos habíamos conocido en Hangzhou. Después de graduarme, recibí una oferta para trabajar en una prometedora startup tecnológica en Beijing. Era mi oportunidad de comenzar a construir lo que siempre soñé, mi propio imperio. Sofía decidió quedarse en Hangzhou por un tiempo, terminando algunos cursos y cuidando a su madre, que no estaba bien de salud. Será solo por un tiempo, Santi, me dijo antes de que me mudara. Estábamos en el aeropuerto, sus manos sujetando las mías con fuerza. Beijing no es tan lejos. Podemos vernos en cada oportunidad, lo sé. Prometo que voy a llamarte todos los días. Sonreí, tratando de ignorar la punzada de inseguridad que sentía en el pecho. Durante los primeros meses, cumplí mi promesa. Cada noche, después de largas horas en la oficina, me aseguraba de llamarla. Hablábamos de cosas simples, cómo le había ido en su día, cómo avanzaba su fotografía, o lo mucho que extrañábamos estar juntos. Pero a medida que pasaban los meses, las llamadas comenzaron a volverse menos frecuentes. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque mi tiempo parecía evaporarse. Mi trabajo me absorbía por completo. Siempre había algo más que hacer, reuniones, propuestas, negociaciones. Santi, ¿cuándo vas a venir a verme? Me preguntó una noche, su voz sonaba cansada. Pronto, lo prometo. Este proyecto está consumiendo todo mi tiempo, pero en cuanto lo termine, iré a Hangzhou. Eso dijiste el mes pasado, respondió en un susurro. Pude imaginarla mordiendo su labio inferior, como hacía cuando estaba molesta. Lo sé, Sophie. Pero todo esto es por nosotros, ¿sabes? Estoy trabajando para que podamos tener la vida que siempre soñamos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. A veces no estoy segura de que nosotros siga siendo lo mismo. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada, pero en lugar de detenerme a procesarlas, las dejé pasar. Pensé que solo era frustración momentánea, que todo mejoraría una vez que lograra estabilizarme. Lo que no sabía era que mientras yo me hundía en mi trabajo, alguien más estaba llenando el vacío que yo había dejado. Brian, mi mejor amigo desde la infancia, comenzó a visitarla en Hangzhou. Voy a pasar unos días con Sofía, me dijo una tarde durante una llamada. Parece que está algo sola. No te importa, ¿verdad? Claro que no, Brian. Gracias por cuidarla. Sé que últimamente no he sido el mejor novio. No te preocupes, hermano. Yo estoy aquí para ella. Su tono era casual, despreocupado. Lo conocía tan bien que nunca sospeché nada. Después de todo, Brian siempre había sido como un hermano para mí. Pero ahora, cuando pienso en esa conversación, me doy cuenta de que quizás su tono era demasiado casual, como si estuviera intentando que no notara algo. Ese invierno fue más duro de lo que pensé. Sofía dejó de responder algunos de mis mensajes y llamadas, justificándose con que estaba ocupada con sus clases o cuidando a su madre. Yo, ciego por mi propio estrés, asumí que estaba bien. Una noche, mientras caminaba por las calles nevadas de Beijing después de una reunión particularmente difícil, intenté llamarla. No contestó. Seguramente está dormida, me dije. Pero algo en mi interior se revolvió. Una sensación de inquietud que no podía explicar. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento, mirando mi teléfono, esperando que ella llamara de vuelta. Pero nunca lo hizo. Solo es el invierno, me dije en voz baja, como si al verbalizarlo pudiera convencerme a mí mismo.
todo florece de nuevo en primavera. Lo que no sabía era que mi invierno apenas estaba comenzando. Y que cuando llegara la primavera, ya no habría flores que admirar. Capítulo 3. El invierno del engaño. Había algo extraño en el aire esa noche. Tal vez fue el silencio que encontré al otro lado de la línea cuando intenté llamar a Sofía, o quizá era esa sensación en el pecho que no me dejaba respirar tranquilo. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Brian. Decía: hermano, te extraño, ¿por qué no vienes a Hangzhou este fin de semana? Sofía y yo tenemos algo importante que decirte. Algo importante. Aquellas palabras me hicieron pensar en mil cosas, pero no en lo que realmente estaba ocurriendo. Supuse que tal vez Brian quería ayudarme a recuperar mi relación con Sofía, o que ella había planeado una sorpresa. En ese momento, no tenía motivos para sospechar de mi mejor amigo. Él había estado conmigo en cada momento importante de mi vida. Decidí hacer el viaje. Tomé un tren nocturno a Hangzhou, dejando atrás las luces frías y ruidosas de Beijing. En el trayecto, no dejaba de imaginar el reencuentro con Sofía, su sonrisa, su abrazo, la promesa de que todo estaría bien. Cuando llegué, el amanecer estaba cubriendo la ciudad con una luz tenue. El aire tenía ese aroma fresco y húmedo de la primavera que comenzaba a abrirse paso. Fui directo al pequeño apartamento de Sofía, sin avisar, pensando que sería una grata sorpresa. Toqué la puerta 2 veces, pero nadie respondió. El edificio estaba en silencio, excepto por los pasos de un vecino que pasaba por el pasillo. Dudé, pero finalmente saqué la llave extra que ella me había dado meses atrás. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el olor, su perfume mezclado con algo que no pude identificar. Dejé mi mochila en el suelo y caminé hacia la sala. Entonces lo vi. Brian estaba ahí, sentado en el sofá, con el torso desnudo. Sofía apareció desde el pasillo, envuelta en una bata, con el cabello despeinado y los ojos llenos de sorpresa al verme. Santi, su voz fue apenas un susurro. Mi mundo se detuvo. El tiempo pareció congelarse mientras trataba de procesar lo que veía. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta, pero mi pecho ardía. ¿Qué significa esto? Pregunté finalmente, mi voz firme, pero cargada de una mezcla de incredulidad y dolor. Brian se puso de pie, levantando las manos como si intentara calmarme. Hermano, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Lo interrumpí, dando un paso hacia él. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Este era mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba. Y ahora estaba aquí, en el apartamento de la mujer que amaba. Sofía dio un paso al frente, tratando de intervenir. Santi, no fue planeado. ¿Yo, no fue planeado? Solté, incapaz de contener la amargura en mi voz. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Brian intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Ni un paso más, Brian. Lo miré directamente a los ojos, buscando alguna señal de remordimiento, pero solo encontré una expresión confusa, como si él también estuviera intentando justificar lo injustificable. ¿Eres tú quien ha estado cuidándola mientras yo trabajaba? ¿Así es como pagas nuestra amistad? Santi, lo siento. No quise que esto pasara. Su voz sonaba débil, sin la confianza que siempre lo había caracterizado. Me reí, pero fue una risa amarga, llena de dolor. ¿No quisiste? Entonces dime, ¿qué parte de esto no quisiste? ¿Fue el visitarla mientras yo estaba en Beijing? ¿O fue el meterte en su cama? Brian no dijo nada, y el silencio fue peor que cualquier respuesta que pudiera haberme dado. Me volví hacia Sofía. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero no sentí compasión. No en ese momento. ¿Y tú? Mi voz temblaba, aunque intenté mantenerme firme. ¿Era esto lo que significaba nuestra promesa? ¿Fugacidad? Ella levantó la mirada, intentando encontrar las palabras, pero yo ya no quería escucharlas. Santi, lo siento. Su voz apenas fue un susurro. No. Negué con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No hay nada que puedas decir que lo arregle. Tomé mi mochila y salí del apartamento, dejando atrás el olor de los cerezos que había traído conmigo desde el tren, dejando atrás todo lo que había creído real. Mientras caminaba por las calles de Hangzhou, el viento de primavera me golpeaba el rostro, pero no lograba enfriar el fuego que sentía en mi interior. Mi mejor amigo,
la mujer que amaba, ambos me habían traicionado de la manera más cruel. Esa noche, sentado junto al lago del oeste, miré mi reflejo en el agua. El hombre que veía no era el mismo que había llegado a Hangzhou lleno de sueños y promesas. Algo dentro de mí se había roto, pero también algo nuevo comenzaba a nacer, una determinación fría, una necesidad de reconstruirme, no por ellos, sino por mí mismo. Esto no termina aquí, murmuré, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el lago. Si ellos me derribaron, yo me encargaré de demostrarles que se equivocaron. El invierno del engaño había terminado. Ahora era momento de esperar mi propia primavera. Capítulo 4. Una decisión bajo la lluvia. Volví a Beijing esa misma noche. No había nada que pudiera atarme más a Hangzhou, a ese lugar que alguna vez llamé mi refugio. El viaje en tren fue silencioso, mi mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos y traiciones. Las imágenes de Sofía y Brian aparecían como un huracán cada vez que cerraba los ojos, pero en el fondo de mi dolor sentí algo más. Algo que ardía, determinación. Cuando llegué a mi pequeño departamento, la ciudad parecía moverse como si nada hubiera ocurrido, indiferente a mi tragedia personal. Me dejé caer en el sofá y encendí la lámpara de la sala. Su luz amarilla bañaba la estancia con una calidez que no sentía en mi interior. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, una y otra vez repasando cómo había permitido que todo se desmoronara. El amor, la amistad, ambas cosas habían sido ilusiones frágiles que el destino se había encargado de arrancarme. 2 días después, comenzó a llover en Beijing. Era un tipo de lluvia fina, constante, la que parece lavarlo todo. Decidí salir a caminar, esperando que el aire frío y el agua sobre mi rostro me ayudaran a pensar. Mientras recorría las calles mojadas, con las luces de los faroles reflejándose en los charcos, algo dentro de mí se aclaró. Tenía 2 opciones: dejarme consumir por el dolor y la traición, o levantarme, usar todo lo que sentía para construir algo más grande, algo que demostrara que no necesitaba a nadie. En ese momento, escuché las palabras de mi mentor en la startup, el hombre que me había dado la oportunidad de trabajar allí. El fracaso es inevitable, Santi. Pero la diferencia entre los que caen y los que triunfan está en lo que hacen con ese fracaso. Esas palabras me golpearon como un trueno. Detuve mi andar y me quedé bajo la lluvia, con el agua empapando mi ropa, pero con una claridad que no había tenido en días. No voy a dejar que esto me defina. Dije en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Esa noche, regresé a mi departamento y encendí la computadora. Revisé los documentos del trabajo y comencé a planear mi próximo movimiento. En la oficina, los días transcurrieron con una intensidad diferente. Era como si cada reunión, cada proyecto, fuera una pieza de un rompecabezas más grande que solo yo podía ver. Mi jefe, el señor Sang, notó el cambio. Santi, has estado trabajando horas extras desde hace días. ¿Pasa algo? Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Solo estoy enfocado. Quiero demostrar que puedo liderar el próximo proyecto. Sang me miró con curiosidad. Siempre había sido un hombre difícil de impresionar, pero ese día, asentó con una leve sonrisa. Eso me gusta, Santi. La próxima propuesta de expansión será tuya. Demuéstrame de lo que eres capaz. Ese momento marcó el inicio de mi transformación. Usé el dolor como combustible, mi decepción como motivación. Cada noche, al llegar a casa, escribía mis ideas para nuevos desarrollos. Mi visión era clara: construir algo más grande que cualquiera de nosotros, algo que demostrara que no necesitaba a nadie para tener éxito. Una tarde, mientras revisaba mis notas, recibí un mensaje inesperado. Era de Brian. Hermano, sé que no quieres saber de mí, pero necesitaba decirte que lo siento. No planeé que esto sucediera. Sofía, bueno, ella está confundida también. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la rabia se encendía en mi pecho. Pero en lugar de responder con el mismo dolor que sentía, respiré hondo y cerré la conversación. Ya no era mi amigo. No merecía mi tiempo ni mi energía. Al día siguiente, presenté mi propuesta al señor Sang. Era un plan ambicioso: expandir nuestra plataforma tecnológica para entrar en mercados internacionales. Usé cada segundo de mis noches de insomnio para perfeccionarlo.
Cuando terminé mi presentación, Sang asintió lentamente, con una expresión pensativa. Santi, debo admitir que estoy impresionado. Si puedes ejecutar esto como lo has planteado, no solo será un éxito para la empresa, sino también para tu carrera. Me incliné ligeramente, agradeciendo sus palabras. Pero en mi interior, sabía que esto era solo el comienzo. La lluvia seguía cayendo esa tarde cuando salí de la oficina. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que el agua enfriara mi rostro. Ya no sentía el peso del dolor como antes. Lo que llevaba ahora era una determinación férrea. No voy a detenerme. Susurré al cielo nublado. Esto es solo el principio. Había perdido a Sofía y a Brian, pero había ganado algo más valioso, una fuerza que nadie podría quitarme. Beijing, con su lluvia interminable, sería testigo de mi ascenso. Capítulo 5. Una chispa de ambición. Los días en Beijing comenzaron a transformarse. Lo que antes era una rutina monótona se convirtió en una carrera llena de propósito. Mi propuesta para la expansión internacional de la plataforma tecnológica no solo fue aprobada, sino que me colocó bajo el radar de los directores de la compañía. Por primera vez, sentí que el éxito estaba a mi alcance, pero sabía que esto era solo el inicio de algo más grande. Mientras tanto, las noches seguían siendo un refugio complicado. Aunque trabajaba hasta altas horas, cuando me detenía, las imágenes de Sofía y Brian regresaban a mi mente como si fueran fantasmas. Pero en lugar de dejarme consumir por ellas, usé esos recuerdos como un recordatorio de por qué no podía permitirme fallar. Una tarde, después de una reunión con mi equipo, el señor Sang me llamó a su oficina. Su expresión era seria, como siempre, pero había algo en su tono que me hizo sentir que venía algo importante. Santi, tu propuesta ha generado mucho interés entre los directores. Me miró a través de sus lentes mientras revisaba unos documentos. Quieren que lideres el proyecto y que viajes a Shanghái para establecer los primeros contactos con posibles socios internacionales. ¿Shanghái? Repetí, sorprendido. Aunque había esperado una oportunidad como esta, no pensé que llegaría tan pronto. Sang asintió. Es una gran responsabilidad. Si lo haces bien, no solo consolidarás tu lugar aquí, sino que también te abrirás puertas que pocos logran en tan poco tiempo. Gracias por la confianza, señor Sang. No los defraudaré. Salí de la oficina con el corazón latiendo rápidamente. Shanghái representaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía reinventarme por completo. Esa noche, mientras revisaba los detalles del proyecto, recibí un mensaje inesperado. Esta vez, no era de Brian ni de Sofía, sino de una antigua compañera de la universidad, Lucía. Había sido una de las estudiantes más destacadas de nuestra generación, conocida por su inteligencia y su carisma. Aunque nunca habíamos sido cercanos, siempre admiré su capacidad para brillar en cualquier situación. Santi, me enteré de tu proyecto. Felicitaciones. Estoy en Shanghái trabajando para una firma de inversión. Si necesitas algún contacto aquí, no dudes en decírmelo. Leí el mensaje varias veces, recordando su sonrisa y la forma en que siempre parecía estar un paso adelante de todos. Decidí responder. Gracias, Lucía. Tu apoyo significa mucho. Te escribiré cuando llegue a Shanghái. Su respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto. Espero que podamos ponernos al día. Mucha suerte en esta nueva etapa. No sabía por qué, pero su mensaje me dejó con una sensación de esperanza. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba tendiendo la mano sin esperar nada a cambio. Una semana después, tomé el tren bala hacia Shanghái. Mientras el paisaje urbano de Beijing se desvanecía, sentí que dejaba atrás una parte de mí. El viaje fue rápido, pero cada minuto lo dediqué a repasar mi presentación, anticipando preguntas, ajustando detalles. Sabía que no podía permitir ningún error. Cuando llegué a la estación de Shanghái, el bullicio de la ciudad me envolvió de inmediato. Las luces de los rascacielos brillaban incluso a plena luz del día, y el aire tenía un aroma diferente, más vibrante, más cargado de posibilidades. Esa noche, decidí aceptar la invitación de Lucía y nos encontramos en un café cercano al Bund, con vista al río. Cuando entré, la vi sentada junto a una ventana, luciendo igual de radiante que en la universidad, pero con una confianza que parecía haber crecido con los años. Santi, qué gusto verte después de tanto tiempo.
Su sonrisa era cálida y genuina mientras me extendía la mano. Lucía, gracias por invitarme. Me senté frente a ella, tratando de esconder el ligero nerviosismo que sentía. Pasamos las siguientes horas poniéndonos al día. Ella me habló de su trabajo en la firma de inversión, de cómo había luchado para abrirse paso en un mundo dominado por hombres. Yo le hablé de mi proyecto, de cómo quería que se convirtiera en el trampolín hacia algo más grande. Tienes una visión clara, Santi. Eso es raro de encontrar. Dijo mientras me miraba fijamente, como si estuviera evaluándome. Pero quiero hacerte una pregunta. Adelante. Asentí, curioso. ¿Qué te motiva realmente? Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era la típica pregunta que alguien hace en una conversación casual. La miré por un momento, considerando mi respuesta. Podría haberle dicho algo genérico, algo que sonara bien. Pero en ese momento, sentí que podía ser honesto. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo lograrlo. Hice una pausa antes de continuar. No siempre he tomado las mejores decisiones y hay personas que me subestimaron, que pensaron que no sería capaz de llegar lejos. Este proyecto no es solo un trabajo para mí, es una forma de demostrar que estaban equivocados. Lucía sintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Esa es una motivación poderosa. Pero recuerda, Santi, no se trata solo de demostrar algo a los demás. Al final del día, lo más importante es lo que pienses de ti mismo. Sus palabras resonaron en mí mientras salíamos del café y nos despedíamos. La noche en Shanghái estaba llena de luces y vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo era posible. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi hotel, supe que mi camino apenas comenzaba. No solo quería éxito, quería algo más. Algo que me permitiera recuperar lo que había perdido, mi confianza, mi identidad, mi futuro. Y esta vez, no habría nada ni nadie que pudiera detenerme. Capítulo 6. Resurgir en primavera. Las primeras semanas en Shanghái transcurrieron a un ritmo vertiginoso. Mientras me acostumbraba al bullicio de la ciudad, mi calendario de reuniones se fue llenando de citas con potenciales inversores y conferencias sobre innovación tecnológica. Sin embargo, el trabajo no era lo único que me mantenía ocupado. La primavera había llegado, y con ella el Festival de Primavera, también conocido como el Año Nuevo Chino. Era mi primera vez celebrándolo en Shanghái, una ciudad que parecía multiplicar su energía durante estas fechas. Las calles se llenaban de linternas rojas y dragones danzantes, la gente compraba flores y adornos para recibir la buena fortuna. En cada rincón, se sentía el aroma de los tradicionales bollos al vapor y del pescado fresco que simboliza la abundancia. Un día, mientras terminaba de ultimar detalles para la presentación de mi proyecto, recibí una llamada de Lucía. Me dijo, Santi, ¿vas a ir al evento de networking de esta noche en el centro de convenciones de Shanghái? Le respondí, tengo pensado hacerlo. Según escuché, muchos inversores se reunirán allí para celebrar el Festival de Primavera y al mismo tiempo conocer nuevos proyectos. Ella respondió, perfecto. Yo estaré ayudando a coordinar la recepción. ¿Por qué no llegas un poco antes? Así te presento a algunas personas que podrían interesarse en tu propuesta. Suena genial, repliqué. Estaré allí en cuanto termine la junta con mi equipo. Cuando colgamos, sentí un cosquilleo de anticipación. Lucía no solo me estaba ayudando a generar contactos, se había convertido en mi principal aliada. Cada vez que hablábamos, surgía entre nosotros una complicidad que me hacía olvidar, siquiera por un momento, los fantasmas del pasado. Esa tarde, tras mi reunión con el equipo, fui directo al centro de convenciones. El recinto estaba lleno de decoraciones alusivas al Año Nuevo, faroles rojos colgando del techo, arreglos florales y pancartas con caracteres chinos que deseaban prosperidad y buena suerte. Nada más llegar, me topé con Lucía, vestida con un hipao rojo elegante, tradicional pero moderno al mismo tiempo. Su porte denotaba confianza, y cuando me sonrió, sentí como si una parte del agobio que cargaba se desvaneciera. Santi. Me alegra que llegaras puntual. Tenemos unos minutos antes de que inicie la recepción oficial. Así es, justo a tiempo. Gracias por todo lo que has hecho por mí, le dije. ¿Para eso estamos los amigos, o no? Sonrió con un leve matiz de complicidad. Ven, quiero presentarte a un par de personas que podrían financiar tu proyecto en el extranjero.
Me condujo por la sala hasta un pequeño grupo donde dos hombres occidentales conversaban con un traductor. Uno de ellos era alto y rubio, el otro llevaba gafas y parecía más reservado. Lucía nos presentó formalmente. Lucía, en inglés, señores, este es Santiago, el emprendedor del que les hablé. El primer inversor, de nombre John, respondió, oh. He oído hablar de tu propuesta de innovación en el sector tecnológico. Me intriga la parte en que planeas integrar inteligencia artificial. Yo le respondí, es un honor conocerlos. Sí, mi idea es utilizar algoritmos de aprendizaje profundo para optimizar la experiencia del usuario en plataformas digitales. Estaríamos uniendo software y hardware de última generación con proyección a mercados internacionales. Comenzamos a hablar de números, plazos de ejecución y oportunidades de inversión. Mientras tanto, Lucía se encargaba de traducir algunos detalles más técnicos para el segundo ejecutivo, quien no dominaba el inglés. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad y pude notar el brillo de curiosidad en los ojos de los inversores. Tras varios minutos, se despidieron con la promesa de volver a conversar en las siguientes semanas. Cuando se alejaron, exhalé un suspiro de alivio. ¿Ves? No estuvo tan mal, me dijo Lucía. Parecían bastante interesados. Sí, creo que saldrá algo bueno de esto. Gracias nuevamente por tu ayuda, repliqué. SHH hizo una seña. Ahora relájate un poco. Vamos a brindar, que después de todo es el festival de primavera. Nos unimos a otros invitados alrededor de unas mesas con copas de vino y aperitivos. Se sentía un ambiente de festejo y optimismo muy característico de esta época. Alcé mi copa junto a la de Lucía, y por un instante, sus ojos brillaron más que todas las linternas rojas del salón. Por un año lleno de éxitos, Santi, por nuevas oportunidades y nuevos comienzos, respondí. El leve tintineo de las copas fue como un presagio de buenos tiempos. Y, sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentía que algo más, aparte de mi carrera, estaba cambiando dentro de mí. Una parte de mi corazón, la que había sido rota por la traición, comenzaba a latir de nuevo, curiosa y valiente. Al terminar la velada, salimos a la calle para contemplar los fuegos artificiales que estallaban sobre el río Whampoa. Era un espectáculo deslumbrante, cientos de luces de colores iluminaban el cielo, reflejándose en el agua y en los imponentes rascacielos de Shanghái. Lucía, hablando fuerte para competir con el estruendo. ¿No te encanta este momento del año? Siento que todo se renueva de golpe. Sí. Creo que no podría pedir una mejor metáfora para mi vida en este instante. Ella me miró de reojo, y por un segundo nos quedamos en silencio, contemplando el espectáculo. Sentí la tentación de extender mi mano y tomar la suya, pero me contuve, aún inseguro de lo que significaban mis sentimientos. Cuando el estruendo disminuyó, volvimos a caminar hacia la salida. El aire estaba cargado de un ligero olor a pólvora, mezcla inconfundible de festejo y emoción. Antes de despedirnos, Lucía se detuvo un segundo. Sé que has pasado por cosas difíciles, Santi. Pero tengo un presentimiento de que esta primavera marcará un antes y un después en tu vida. Quizá tengas razón. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, me siento lleno de esperanza. Nos sonreímos en silencio. Después, cada uno tomó un taxi en direcciones distintas. Mientras el mío se alejaba por las avenidas iluminadas de Shanghái, no podía dejar de pensar en su sonrisa, en su voz segura, en cómo parecía entenderme incluso sin decir mucho. Esa noche, al llegar a mi hotel, me quité la chaqueta con cuidado y me senté junto a la ventana, contemplando el horizonte de luces. Comencé a repasar el día, la reunión con los inversores, la cercanía con Lucía y el ambiente festivo que me había contagiado una energía nueva. Por primera vez desde mi llegada a Shanghái, me sentía realmente en paz. Me había prometido centrarme en mi futuro profesional, pero la vida parecía estarme dando algo más, un motivo para sonreír, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad pasada. Cerré los ojos, recordando el rostro de Lucía iluminado por los fuegos artificiales. Tal vez, aquella noche de primavera representaba no solo el inicio de un nuevo año en el calendario lunar, sino también el comienzo de una etapa en la que, por fin, aprendería a disfrutar del presente sin el peso de las traiciones pasadas. Capítulo 7. Los rumores. El bullicio de Shanghái continuaba envolviéndome con su constante ir y venir de gente, autos y luces.
Habían pasado algunos días desde el festival de primavera, y todo parecía marchar en la dirección correcta, mi proyecto generaba interés, los inversores extranjeros estaban más que dispuestos a escucharme, y Lucía se había convertido en mi cómplice más incondicional. Sin embargo, la calma duró poco. Una mañana, mientras revisaba mi correo electrónico en la oficina, apareció en mi bandeja de entrada un mensaje anónimo con un asunto que rezaba: ¿sabes lo que dicen de ti? Al abrirlo, encontré un enlace a un blog poco conocido, pero lo suficiente para levantar sospechas. El contenido del blog decía así: fuentes cercanas a Santiago afirman que su rápido ascenso en la industria tecnológica no es producto de su talento, sino de métodos cuestionables. Rumores señalan que ha incentivado a ciertos inversores con comisiones extra, lo que explicaría su crecimiento meteórico en Shanghái. Me quedé mirando la pantalla con el ceño fruncido, sintiendo como un calor de indignación ascendía por mi pecho. Inmediatamente pensé en Brian. Sabía que, después de nuestra confrontación, él había continuado su propio camino empresarial, con resultados irregulares. Y también sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras yo prosperaba. No se detendrá con esto, murmuré, apretando los puños. Cerré la ventana del navegador y me dispuse a regresar al trabajo, decidido a ignorar esos rumores. Pero ignorarlo se volvió imposible cuando, en cuestión de horas, algunos colegas de la oficina empezaron a preguntarme al respecto. Santi, ¿estás al tanto de lo que circula en redes? ¿Te mencionan directamente, en redes también? Sí, lo he visto. No le den importancia, es un texto anónimo, sin pruebas. Otro colega indicó: lo entiendo, pero ya sabes cómo es la gente. Empiezan a especular. Asentí con un suspiro. Por más que quisiera hacer caso omiso, los rumores tenían la peligrosa capacidad de crecer por sí mismos, especialmente en un ambiente tan competitivo como el de Shanghái. Esa tarde, se convocó a una reunión de emergencia en la sala principal de la empresa. El señor Zhang, mi superior, me había pedido que asistiera. Cuando llegué, encontré a varios ejecutivos y gerentes discutiendo. Apenas crucé la puerta, el señor Zhang me miró con el ceño fruncido, aunque no de manera acusatoria. Santi, toma asiento. Necesitamos esclarecer esta situación de inmediato. Lo obedecí, sintiendo una mezcla de tensión e indignación. Aún así, procuré mantener la calma. Los rumores que han salido en blogs y redes sociales podrían afectar la percepción de nuestros posibles inversores. Algunos ya han llamado para preguntar si hay algo de verdad en estas acusaciones. Entiendo su preocupación. Pero quiero dejar algo claro: no hay ninguna práctica ilegal o deshonesta en mi trabajo. Todo lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo y la colaboración de Lucía con sus contactos. El señor Zhang dijo: de eso no tengo duda, Santi. Te conozco lo suficiente para saber que esto carece de fundamento. Pero tenemos que enfrentarlo con una estrategia de comunicación clara. Discutimos la mejor forma de responder públicamente, acordando emitir un comunicado oficial refutando las acusaciones y poniendo a disposición la información de nuestras operaciones. Aún así, cuando salí de la sala, sentí una punzada de rabia. Me molestaba profundamente que tuviera que defenderme de algo tan infundado. Más tarde, recibí un mensaje de Lucía. Santi, supe lo de los rumores, ¿estás bien? Nos vemos en la cafetería de siempre en una hora. No lo dudé. Necesitaba hablar con alguien que entendiera mi situación y me ofreciera un poco de serenidad. Tomé un taxi y me dirigí al café frente al río, donde ya me esperaba Lucía en una mesita apartada. Santi, lo siento mucho. Sé lo frustrante que debe ser lidiar con esto justo ahora que tu proyecto está despegando. No puedo creer que haya gente tan ruin. Desde que vi ese artículo, no dejo de pensar que Brian podría estar detrás de todo. Lucía sintió con una expresión seria. Por lo que me contaste, su negocio no va bien. Tal vez esté desesperado y quiera desacreditarte. Los enemigos invisibles siempre atacan por la espalda. Enemigos invisibles. Reflexioné sobre ello, recordando cómo Brian me había traicionado una vez. ¿Por qué no hacerlo otra vez, pero ahora en un plano más público? Lo que más me duele es tener que desviarme de mis objetivos para responder estas mentiras. Siempre supe que, en el mundo empresarial, existía la competencia desleal, pero no creí que se atrevieran a tanto. Lucía tomó mi mano con delicadeza, mirándome a los ojos. Oye, escucha.
A veces, cuando alguien brilla, otros intentan opacar esa luz con cualquier método. Pero conoces la verdad de tu trabajo y tienes la confianza de gente importante que te respalda. Sonreí, sintiendo un pequeño alivio al oír sus palabras. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Además, el señor Sang está de tu lado. Podrías convocar a una rueda de prensa con los medios especializados y dejar que vean por sí mismos lo sólida que es tu propuesta. Esto no solo frenaría los rumores, sino que podría convertirse en una oportunidad de mostrarle al mundo lo que estás haciendo. Aquello me hizo sentir un renovado impulso. Sí, claro, tal vez podía girar esta situación para mi beneficio. Al día siguiente, regresé a la oficina con una energía distinta. El señor Sang me estaba esperando para una junta rápida antes de que empezaran las operaciones. Santi, hablé con la directiva. Estamos dispuestos a organizar una presentación pública para que expliques tu visión y tu modelo de trabajo. Queremos transparencia absoluta, me parece perfecto. Invitaré también a la gente de la prensa que cubre tecnología y negocios, así podrán ver los avances de manera directa. Justo esa es la idea. Si alguno de esos blogueros que difunden rumores quiere venir, que venga, les cerraremos la boca con pruebas. Asentí, complacido con la determinación que veía en Sang. Durante la jornada, coordiné con mi equipo la logística, preparar informes, demos de los prototipos y toda la documentación que demostrara la legitimidad de cada paso que habíamos dado. Mientras ultimábamos detalles, sentía la mirada de varios compañeros que me ofrecían apoyo con un simple gesto, una sonrisa de ánimo. Algunos incluso se acercaron. Santi, no te rindas. Sabemos de tu trabajo duro, no dejes que estos chismes arruinen lo que has logrado. Le respondí, tranquilo, no dejaré que nadie me quite lo que he construido. Mis palabras sonaron con una confianza que apenas unos días atrás no había sentido. Me di cuenta de que la traición, el dolor y el resentimiento que arrastraba desde hacía tiempo, en lugar de destruirme, se habían convertido en parte de mi motor. Aquella noche, al llegar a mi apartamento, me senté frente a la ventana con un té caliente y contemplé el horizonte de Shanghái. Reflexioné sobre todo lo que había vivido en tan poco tiempo, la traición de Sofía y Brian, mi llegada a Shanghái, la cercanía que estaba construyendo con Lucía, y ahora estos rumores malintencionados. Sentí una mezcla de rabia e ilusión. Rabia por la injusticia, ilusión por la certeza de que estaba a punto de demostrar mi valía frente a los ojos más críticos. No me rendiré, me repetí, mirando las luces de la ciudad. Llegué hasta aquí para triunfar y no permitiré que una campaña de calumnias me desvíe de mis objetivos. Mientras sorbía mi té, mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Lucía: mañana será un gran día. Recuerda, no estás solo. Descansa y confía en que todo saldrá bien. Tomé el teléfono y sonreí para mis adentros. Le respondí con un escueto gracias acompañado de un pulgar arriba. Eran pequeños gestos, pero suficientes para que mi corazón se mantuviera firme. Quizá ese era el mayor aprendizaje de mi vida hasta ese momento, ni la traición de los más cercanos ni los intentos de desprestigio podían frenarme si seguía avanzando con la convicción de que, en el fondo, la verdad acabaría imponiéndose. Con ese pensamiento, apagué la luz y cerré los ojos, listo para enfrentar lo que viniera. La noche, a pesar de todo, parecía menos oscura cuando sabía que al día siguiente tendría la oportunidad de encender mi propia luz. Capítulo 8. La verdad detrás de Sofía. La luz del amanecer se filtró por las cortinas de mi habitación en Shanghái, despertándome antes de lo previsto. No pude volver a conciliar el sueño, mi mente seguía dándole vueltas a los rumores infundados que se habían propagado en las últimas semanas. A pesar de haber organizado la presentación pública para esclarecer todo, mi intuición me decía que algo más se movía en las sombras. Mientras preparaba un té, mi teléfono vibró sobre la mesa. Revisé la pantalla y me sorprendió ver el nombre de Diego, un amigo de la universidad al que no había visto desde mi graduación. El mensaje decía: Santi, ¿estás en Shanghái? Me enteré de ciertas cosas que pueden interesarte, algo relacionado con Sofía y Brian. ¿Te gustaría hablar? Mi primer instinto fue ignorarlo. Llevaba meses intentando dejar atrás el nombre de Sofía y todo lo que me recordara esa traición. Sin embargo, la curiosidad y un presentimiento extraño me empujaron a responder: sí, estoy en Shanghái. Podemos vernos esta tarde en el Café Suwa, cerca del Bund. Unas horas después, me encontré con Diego.
Seguía siendo el mismo de siempre, un tipo delgado, de lentes grandes y mirada inquieta, pero con un aire más maduro. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía el río. Santi, me alegra verte. Lamento no haber contactado antes, pero estuve fuera del país terminando un posgrado. No te preocupes. Han pasado muchas cosas desde que nos graduamos, respondí, esbozando una sonrisa tensa. Diego jugueteó con la taza de café, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. He sabido por otros compañeros que tuviste problemas con Sofía y Brian. Sentí una punzada en el pecho al escuchar esos nombres juntos. Asentí en silencio. Digamos que problemas es quedarse corto. Ellos me traicionaron, y ahora Brian parece decidido a difundir rumores sobre mi trabajo. Precisamente de eso quería hablarte. No sé si tienes idea de cómo empezó todo entre ellos. Solo sé que fui ingenuo al creer que Brian era mi mejor amigo y que Sofía me amaba. Diego se reclinó hacia mí, bajando la voz. Antes de viajar al extranjero, tuve la mala suerte de coincidir con Brian en un par de eventos. En uno de ellos, lo escuché presumiendo de su habilidad para conseguir todo lo que quería, incluido lo de Santi. Al principio no entendía a qué se refería. Hasta que lo vi con Sofía. El recuerdo me golpeó de lleno, aquella noche en Hangzhou, cuando los descubrí. No entiendo, ¿qué ganaba Brian con todo esto además de arrebatarme a Sofía? Tal vez quería lo que tú podías llegar a ser, contestó, poniéndose serio. Siempre admiró tu determinación, pero también te envidiaba. Y, según escuché, Sofía buscaba estabilidad económica. Creía que Brian, al montar su propia empresa, le daría resultados más rápidos. Me quedé callado, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Por un lado, era liberador saber que no había sido solo mi culpa, por otro, me daba rabia pensar que todo había sido un juego para ellos. Entonces, ¿ambos creyeron que yo no tendría un futuro tan prometedor como el que Brian vendía? Diego asintió, con un gesto casi compasivo. Sofía comentaba a sus amigas que estaba cansada de esperar mientras tú trabajabas en Beijing. Y Brian aprovechó esa grieta para convencerla de que él le daría una vida cómoda más rápido. Bajé la mirada hacia mi taza de té, sintiendo una punzada de amargura. Recordé con nitidez las noches en las que me desvelaba trabajando, pensando que todo ese esfuerzo era por los dos, por Sofía y por mí. Vaya forma de ver la vida, musité. Ahora está más claro por qué se aliaron contra mí. Cuando me enteré de los rumores recientes, supuse que Brian seguiría intentando hundirte si eso significa proteger su imagen. Además, por lo poco que sé, sus negocios van de mal en peor y Sofía probablemente se haya dado cuenta de que tomó la decisión equivocada. Cerré los ojos, tomando aire para calmarme. La traición dolía, pero a la vez sentía un extraño alivio en saber la verdad completa. Gracias por contármelo, Diego. De algún modo, necesitaba escuchar esta versión para no seguir culpándome. Él asintió y, después de un par de minutos de silencio, me extendió su tarjeta de presentación. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Quizá podamos colaborar en el futuro, yo también estoy empezando un negocio de consultoría. Claro, me encantaría. Nos levantamos de la mesa y nos despedimos. Al salir del café, sentí que una losa pesada se levantaba de mi espalda. Saber que Sofía y Brian habían calculado todo, incluso antes de que yo me diera cuenta, me ayudaba a entender que mi búsqueda de éxito no era producto solo de una obsesión ciega, sino de una necesidad real de demostrar que yo valía por mí mismo. Horas más tarde, regresé a la oficina para continuar ultimando detalles de mi próxima presentación pública. La conversación con Diego seguía rebotando en mi cabeza, y una idea se afianzó: no solo quería defender mi nombre, también quería demostrarle a Sofía y Brian que habían apostado mal al subestimarme. Mientras revisaba unos correos, mi móvil sonó. Era Lucía. Santi, ¿sigues en la oficina? Te noto tenso desde esta mañana. Sí, sigo aquí. Tuve una reunión con un viejo amigo y me enteré de algunas cosas relacionadas con Sofía y Brian. ¿Descubriste algo nuevo que te molestara? Más que molestar, me ha abierto los ojos. Ahora sé que su traición no fue solo un impulso, estaba planeada. ¿Quieres hablar? Puedo pasar por la oficina y luego salir a cenar, si te apetece. Miré el reloj. Eran casi las 8 de la noche y todavía quedaba trabajo pendiente. Pero la invitación de Lucía me pareció justo lo que necesitaba para despejar mi mente. Me encantaría.
Dame media hora para acabar algo y te veo en la entrada. Colgué y me dediqué a cerrar un par de asuntos. Mientras lo hacía, el reflejo de la ciudad nocturna en la ventana me recordaba lo lejos que había llegado desde que salí de Hangzhou lleno de rencor y dolor. Media hora después, Lucía y yo caminábamos por una concurrida avenida iluminada por los neons de Shanghái. Terminamos eligiendo un pequeño restaurante familiar, de los que suelen pasar desapercibidos entre tanto rascacielos. Cuando nos sentamos, le conté lo que Diego me había revelado. Así que Sofía buscaba ascenso rápido, y Brian se lo prometió. Encaja con todo lo que me comentaste antes. Supongo que cada uno tiene sus prioridades, solo que las suyas eran muy diferentes a las mías. Escucha, Santi, sea como sea, lo importante es que sigas adelante con tus convicciones. Ahora tú estás cerca de lograr el éxito que tanto anhelabas. Y no por venganza, sino porque te lo has trabajado. La miré con sinceridad. Sus palabras eran una mezcla de comprensión y aliento, justo lo que necesitaba. Tienes razón. Saber esto me quita un peso de encima. Por fin comprendo que no fue un fracaso total de mi parte, sino un engaño que supieron maquillar. Y mira dónde estás ahora. Un hombre que no solo triunfa en lo profesional, sino que tiene la madurez para superar su pasado. Una sonrisa cruzó mi rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la tranquilidad cuando pensaba en Sofía y Brian. Cenamos tranquilamente, charlando no solo de mi situación, sino también del futuro de la empresa y de posibles viajes de negocios que Lucía tendría que hacer. Después, caminamos un rato por las calles iluminadas hasta llegar a un puente donde el río reflejaba los anuncios de neón. Hace tiempo que no me sentía así, pensé, como si, en lugar de arrastrar un peso, estuviera dejando que mi pasado se quedara atrás. Lucía, como si adivinara mis pensamientos, tomó mi mano y la apretó con calidez. Hoy has dado un paso más para librarte de ese dolor. Estoy segura de que vienen cosas buenas. Le devolví el apretón. Allí, bajo las luces de la ciudad, supe que el rencor ya no tenía espacio en mi vida. No necesitaba vengarme, bastaba con avanzar, con demostrar que mi determinación era más fuerte que cualquier intriga. Cuando volví a mi apartamento, antes de dormir, respiré hondo y cerré los ojos. Sofía y Brian habían buscado algo que no podían encontrar en mí. Tal vez mi dedicación les pareció tardía. Tal vez no supieron valorar mi manera de amar. Pero eso era ya parte del pasado. Ahora, me esperaba un presente lleno de posibilidades y un futuro que solo dependía de mí. Y esa verdad, la certeza de que al fin comprendía mis heridas, me hizo sentir libre como nunca antes. Capítulo 9. Un enfrentamiento inesperado. Decir que mi vida había dado un giro drástico en los últimos meses sería quedarse corto. Tras descubrir los verdaderos motivos de Sofía y Brian, me sentí aliviado, pero también más decidido que nunca a demostrar mi valía. Por eso, cuando la oportunidad de exponer mi proyecto en la Feria Tecnológica de Guangzhou apareció, no lo dudé ni un segundo. Sería la ocasión perfecta para dar a conocer los avances de mi trabajo y afianzar futuros inversores. La feria se llevaba a cabo en un gigantesco centro de convenciones, con stands que se extendían a lo largo de varios pasillos interminables. Había empresas de robótica, inteligencia artificial, startups de realidad virtual, un panorama único de la innovación que estaba transformando China. Lucía, sonriendo mientras organizamos el stand, Santi, ¿tienes todo listo para la presentación? Hoy se espera mucha concurrencia. Sí, acabo de confirmar con el equipo que la demo del software está funcionando sin problemas. En cuanto a la presentación, el señor Sang me dio luz verde para mostrar hasta dónde hemos llegado con nuestro prototipo de análisis de datos. Lucía sintió, echando una mirada a los monitores y las muestras de hardware que habíamos dispuesto. Parecía más entusiasmada que yo incluso. Perfecto. Además, algunos inversores extranjeros visitarán nuestro stand después del mediodía. Será clave que vean cómo podemos escalar el proyecto a nivel internacional. Confío en que todo saldrá bien. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Había logrado controlar los rumores maliciosos que, hacía unas semanas, casi estropeaban mi imagen. Con la presentación pública que organizamos en Shanghái, dejamos claras nuestras prácticas empresariales y la solidez del proyecto. Aquello no significó que mis enemigos hubieran desaparecido, pero al menos me dieron un respiro. La feria estaba en su punto álgido alrededor de media tarde.
Grupos de personas se agolpaban en cada stand, probando prototipos o haciendo preguntas a los expositores. De pronto, un murmullo recorrió el pasillo principal. Una figura familiar apareció entre la multitud y un escalofrío me recorrió la espalda al reconocerla, Brian. Lo vi de lejos, conversando con un par de empresarios. No podía negar que seguía teniendo esa actitud de seguridad desbordante que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, había algo diferente en su semblante, como si, pese a su sonrisa, llevara el peso de la frustración a cuestas. Lucía, notando mi expresión, ¿qué pasa? Estás tenso de pronto, dije, en voz baja, está aquí. Brian. Lucía siguió mi mirada y lo reconoció de inmediato. Suavemente, posó una mano sobre mi hombro, como para recordarme que no estaba solo. Tranquilo, no permitas que arruine todo lo que has logrado. Muestra la misma calma y determinación que has mostrado hasta ahora. Asentí y respiré hondo, intentando controlar la punzada de rabia que sentía todavía cuando pensaba en todo lo que Brian había hecho. Continué explicando los detalles del software a un grupo de curiosos que se acercaron al stand. Me esforcé por no desviar la vista hacia donde se encontraba mi antiguo mejor amigo. Sin embargo, minutos después, noté por el rabillo del ojo que Brian se acercaba con un paso seguro. Me volví hacia él y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron en silencio. Brian, con una sonrisa que pretendía ser cordial, vaya, Santiago. Te ves muy ocupado. Veo que no te ha ido tan mal como algunos rumores decían. Tuve que contener un comentario sarcástico. En su lugar, decidí mantener la compostura. Rumores, precisamente. No los creo relevantes. ¿Y tú? ¿Cómo va tu empresa? Brian, fingiendo indiferencia, he pasado por algunos altibajos, pero ya sabes, uno siempre se recupera. Echó un vistazo a mi stand, examinándolo con cierto aire de superioridad. Supongo que esto es tu nuevo gran invento. Así es. Innovación en análisis de datos e inteligencia artificial. Y, por lo visto, hemos llamado la atención de gente importante. A mi lado, Lucía se mantuvo en silencio, pero con una postura firme, observando cada ademán de Brian. Brian, arqueando una ceja, gente importante, ¿te refieres a esos inversores extranjeros que están dando vueltas por aquí? He escuchado que son muy selectivos. Espero que tus métodos para persuadirlos sean más transparentes que la última vez que nos vimos. No pude evitar tensar la mandíbula. Era evidente que aludía a los rumores que él mismo había sembrado. Pero esta vez no dejaría que me sacara de quicio. Lo son. De hecho, mañana por la mañana tengo una reunión con ellos. Están interesados en invertir a largo plazo, lo que requiere proyectos sólidos y honestos. Su sonrisa desafiante se desdibujó ligeramente. Sabía que mi respuesta había sido un golpe bien colocado, mi éxito contrastaba con las dificultades que seguramente le enfrentaba. Brian, cambiando el gesto a un tono más agresivo, mira, Santiago, no nos hagamos los santos. Sabes tan bien como yo que, en este mundo, el que golpea primero, gana. Así que no te confíes demasiado. La sangre me hervía, pero por encima del enojo sentí pena por él. Parecía un hombre aferrado a la arrogancia, incapaz de aceptar que había perdido la carrera que él mismo había iniciado. No es cuestión de golpear. Es cuestión de construir. Y lo estoy haciendo con trabajo duro, no con artimañas. Brian me sostuvo la mirada por unos segundos. Después soltó un bufido sarcástico y se marchó, dejando tras de sí una tensión palpable. Lucía me dijo, mantuviste la calma. Hiciste bien, suspiré, tratando de relajar los hombros. No ha sido fácil. Por un segundo, quise responderle con la misma hostilidad, pero no pienso caer en su juego. Con eso en mente, me concentré de nuevo en la feria, en la gente interesada en nuestro stand, en los proyectos que se presentaban a mi alrededor. El resto del día transcurrió sin más percances visibles, aunque cada tanto podía ver a Brian moviéndose entre grupos de empresarios, sin saber exactamente qué comentaba de mí. Al anochecer, cuando la feria cerró sus puertas por ese día, me quedé un rato arreglando papeles y desmontando algunos equipos. Lucía se despidió con la promesa de que nos veríamos para cenar algo rápido. Sin embargo, antes de marcharme, me detuve unos minutos en soledad, mirando el stand vacío y recordando el contraste de emociones que había vivido durante toda la jornada. Por un lado, ver a Brian me trajo de vuelta el pasado,
los resentimientos y las heridas que creía superadas. Por otro, comprendí que mi posición había cambiado, ya no era el hombre inseguro y traicionado que huía de todo. Ahora tenía aliados, un proyecto sólido y, sobre todo, confianza en mí mismo. Un enfrentamiento inesperado, pensé, pero también un recordatorio de lo lejos que he llegado. Miré mi reflejo en la pantalla apagada de una de las computadoras y noté que mi rostro estaba sereno. Tomé mis cosas y salí del centro de convenciones. Afuera, la noche de Guangzhou se pintaba con luces de neón y un aire cálido que presagiaba el verano cercano. Caminé hacia la avenida principal, con la certeza de que este encuentro con Brian era solo la antesala de un reto mayor. Pero, por primera vez, tenía la certeza de poder enfrentarlo sin hundirme. Continuaría avanzando, dejando atrás el pasado, pero cargando con las lecciones que me había dejado. Y en ese momento, me sentí más fuerte que nunca. Capítulo 10. Confesiones bajo la luna. Volver a Shanghái después de la feria tecnológica en Guangzhou fue un soplo de aire fresco. Tras el encuentro inesperado con Brian y las tensiones que aquello implicó, necesitaba reencontrar la tranquilidad que sentía en esta ciudad que, poco a poco, se había convertido en mi refugio. Esa semana, se acercaba el Festival del Medio Otoño, también conocido como la Fiesta de la Luna. Las calles de Shanghái empezaron a adornarse con faroles y las panaderías exhibían pasteles de luna de todos los sabores. Había un ambiente festivo que se colaba en la gente y en mí mismo, como si todo presagiara un nuevo comienzo. Fue Lucía quien sugirió que fuéramos a cenar la noche del festival en un restaurante que ofrecía vistas privilegiadas de la ciudad. Acepté sin dudarlo. Después de tantas presiones laborales y emocionales, me hacía ilusión disfrutar de un momento de calma. Aquella noche, subimos a la terraza del hotel donde se encontraba el restaurante. Una brisa ligera soplaba entre las mesas y la vista del río Huangpu iluminado era sencillamente cautivadora. La luna llena dominaba el cielo, enorme y brillante, como si se esforzara en recordarnos su importancia en aquella festividad. Nos sentamos en una mesa apartada, con una bandeja de pasteles de luna decorada con motivos florales. Lucía llevaba un vestido elegante, de tonos azules oscuros que combinaban con la noche. Yo vestía un traje sencillo, intentando igualar su elegancia sin resultar demasiado formal. Lucía, sonriendo mientras observa la luna, me dijo, ¿no te encanta este festival? Cuando era niña, mi abuelo solía decir que la luna llena del medio otoño une a las familias y acerca a los que están lejos. Lo escuché también de mis padres, respondí. Decían que, en estos días, la nostalgia por los seres queridos se mezcla con la esperanza de un futuro próspero. Me di cuenta de que, a pesar de todo el estrés vivido, en ese momento me sentía inusualmente feliz. Observé a Lucía, sus rasgos iluminados por el suave resplandor de la luna, y me sentí agradecido por su presencia constante. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, al notar mi mirada. Sonriendo le dije, en lo mucho que han cambiado las cosas desde que llegué a Shanghái. Venía buscando éxito, dejando atrás heridas y traiciones. No imaginé encontrar apoyo, amistad y algo más. Ella ladeó la cabeza con curiosidad, acercándose un poco a mí. Algo más, me dijo Lucía. Tragué saliva, dándome cuenta de que estaba a punto de abrirle mi corazón. Han sido meses difíciles. Aprendí a trabajar bajo presión, a lidiar con rumores infundados, a enfrentar viejos rencores. Y, mientras superaba cada obstáculo, te encontré a ti. El rostro de Lucía se suavizó, y pude ver que sus ojos mostraban una mezcla de ternura y expectación. Con voz queda suave le dije, has estado a mi lado en mis peores momentos, cuando dudaba de mí. Me abriste puertas, me diste ánimos. Y lo más importante, me ayudaste a recordar que existía una vida más allá del rencor. Una suave brisa meció algunos mechones de su cabello. Lucía se inclinó un poco sobre la mesa, posando su mano sobre la mía. Tú también me has cambiado, Santi. Siempre he sido alguien que va a lo práctico, que busca oportunidades. Pero a tu lado aprendí que hay cosas que no se pueden forzar, que el esfuerzo y la honestidad terminan ganando. La luna llena parecía vibrar sobre nosotros, como si reforzara el momento. Sentí un nudo en la garganta, rememorando las dolorosas experiencias con Sofía y Brian, pero dándome cuenta de que, finalmente, todo ese dolor me había llevado hasta esta velada. A veces, las heridas nos preparan para apreciar mejor lo que llega después. Creo que sí, afirmó Lucía. Sonrió, mirando la luna.
¿sabes? El Festival del Medio Otoño también simboliza los reencuentros. Y tengo la sensación de que la vida te ha llevado a reencontrarte contigo mismo. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Sí, había emprendido un camino de sanación y de reencuentro con mi verdadera esencia, la perseverancia, la confianza y una visión más amplia del mundo. Apretando su mano con suavidad dije, Lucía, quería decirte que siento algo muy profundo por ti. No sé si lo llamaría amor, pero es una conexión que me hace querer compartir cada logro y cada alegría contigo. Sus mejillas se sonrojaron un poco, y su expresión se iluminó con un destello de emoción que no había visto antes. Lucía en voz baja respondió, entonces, llámalo amor. No tiene nada de malo hacerlo. Extendí mi otra mano y rocé su mejilla, sintiendo un calor reconfortante. Tras todo lo que había vivido, estaba descubriendo que se puede volver a creer en alguien, y que no todas las personas llegan para herirnos. No sé a dónde nos lleve todo esto, pero estoy listo para averiguarlo. Lucía esbozó una sonrisa sincera y firme, como la mujer segura que era. Entonces sigamos caminando juntos, paso a paso. En ese instante, el cielo se iluminó con pequeños fuegos artificiales que anunciaban el cierre de las festividades. El estruendo lejano se mezcló con nuestras risas, y por un segundo todo pareció encajar. Las luces en el firmamento, la luna resplandeciente y el inicio de algo nuevo y emocionante. Terminamos los pasteles de luna entre anécdotas y proyectos de futuro. Al despedirnos, en el vestíbulo del hotel, ella se acercó y, en un gesto delicado, me dio un beso suave en la mejilla, que supo más dulce que cualquier postre de esa noche. Esa madrugada, de vuelta en mi apartamento, no pude conciliar el sueño de inmediato. Me quedé asomado a la ventana, contemplando la luna que seguía su curso en lo alto. Recordé cuando, tiempo atrás, me encontré sumido en la desesperación y el rencor. Ahora, sentía que cada paso me había guiado hasta este presente, en el que podía descubrir sentimientos renovados. Confesiones bajo la luna, me dije, quizá este sea el mejor festival de medio otoño de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo, permitiéndome por fin sentirme pleno. Amanecería pronto, y con la llegada de un nuevo día, avanzaría un paso más en esta senda que, lejos de hundirme, me estaba llevando a un lugar donde, de verdad, deseaba estar. Capítulo 11. El colapso de Brian. El ajetreo de Shanghái me recordaba constantemente lo lejos que había llegado desde que salí de Hangzhou con el corazón roto. Mi carrera profesional prosperaba, el proyecto de innovación tecnológica seguía recibiendo propuestas interesantes y mi vida sentimental con Lucía cobraba cada vez más fuerza. Sin embargo, como muchas veces sucede, la tranquilidad no fue duradera. Una mañana, me llegó un mensaje inesperado. Era de un antiguo contacto en el mundo empresarial, alguien con quien apenas había cruzado palabras en eventos y ferias. Al abrirlo, leí con sorpresa: Santi, me enteré de que Brian está pasando por una crisis financiera seria. Parece que ha perdido el apoyo de sus principales inversores. Están corriendo rumores de que podría declararse en quiebra. Pese a todo lo ocurrido, no pude evitar sentir cierta conmoción. Después de tantos años de amistad y la dolorosa traición, no me resultaba indiferente que Brian pudiera estar enfrentando un derrumbe en su carrera. Me quedé en silencio, leyendo el mensaje una y otra vez. Sentí una mezcla de sensaciones que no supe definir: alivio, rabia contenida y, por extraño que fuera, un dejo de compasión. Aquella tarde, en la oficina, el señor Sang me llamó para revisar los avances de nuestro proyecto. Estaba tan concentrado en los números y estadísticas que casi olvidé el asunto de Brian. Casi. El señor Sang, revisando documentos, me dijo: Santi, tus resultados superan las expectativas. Los inversores están satisfechos, y muy pronto podríamos lanzar la siguiente fase de desarrollo. Yo, dejando los papeles en la mesa, respondí: me alegra oírlo, señor Sang. He estado poniendo todo mi esfuerzo en que esto salga adelante, y se nota. No obstante, hay un rumor que circula: tu antiguo amigo, Brian, enfrenta problemas. ¿Te ha contactado? Resoplando con cierta amargura dije: no, y no estoy seguro de querer responderle si lo hace. El señor Sang, con un tono comprensivo, agregó: a veces, las personas que nos traicionan terminan cosechando las consecuencias de sus actos. No te detengas por eso. Sigue avanzando. Asentí, agradeciendo su consejo. Terminamos la reunión y volví a mi escritorio.
Me costó concentrarme, con la mente dándole vueltas a lo que podía estar sucediendo con Brian. Esa noche, me reuní con Lucía para cenar en un modesto pero acogedor restaurante coreano. El aroma del kimchi y la carne asada al estilo bulgogi inundaba el lugar. En cuanto nos sentamos, notó mi semblante pensativo. Sirviendo un poco de té, Lucía comentó: «Te noto distraído, Santi». ¿Ocurrió algo en la oficina? No exactamente. Pero recibí un mensaje sobre Brian. Parece que su negocio está al borde del colapso. Lucía dejó el vaso de té en la mesa, mirándome con atención y dijo: «¿Y eso te inquieta?». Me encogí de hombros. Es difícil de explicar. Después de lo que me hizo, debería sentirme, no lo sé, indiferente. O incluso satisfecho de que se cumpla aquello de quien mal obra, mal acaba. Pero, en el fondo, no puedo evitar sentir que es alguien que una vez consideré mi hermano. Lucía asintió, comprensiva. Es normal. Los lazos emocionales no desaparecen de un día para otro. Y, a pesar de todo, sigues siendo una persona noble. Suspirando indiqué: quizá es eso. No me gusta la idea de regodearme en la desgracia de nadie, por muy mal que se haya portado conmigo. Pero tampoco quiero verlo como si nada hubiera pasado. Ella cubrió mi mano con la suya. Piensa que a veces, para que una persona cambie o aprenda, hace falta tocar fondo. Puede que esta sea la lección que Brian necesite. Asentí, intentando liberarme de aquella tensión que me acompañaba desde que supe la noticia. Cenamos entre miradas cómplices y, al despedirnos, sentí que al menos mi corazón latía un poco más tranquilo. Pasaron unos días y, en medio de las reuniones y presentaciones de mi empresa, llegó un mensaje de texto. Cuando vi el remitente, me sorprendió: Brian. Decía, escuetamente: «Santi, sé que no quieres saber de mí, pero necesito hablar contigo. Es urgente». Cerré los ojos, recordando la vez anterior que me contactó para pedirme ayuda. En ese entonces lo rechacé, herido, sin ganas de tenderle la mano. Ahora, la vida volvía a ponerlo en mi camino, tal vez por última vez. Tras pensarlo varios minutos, accedí a conversar en un sitio público, un café discreto en el que no llamáramos la atención. Al día siguiente, llegué puntual. Brian ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando el vacío con una expresión demacrada. La ropa que llevaba era bastante sobria, sin el estilo ostentoso de antaño. Al verme, se levantó con un gesto casi sumiso. Con voz apagada me dijo: «Santi, gracias por venir». Lo observé en silencio por un instante, analizando su semblante cansado y su mirada angustiada. «¿Para qué querías verme?», respondí. Nos sentamos uno frente al otro. Ninguno se atrevió a sostener la mirada mucho rato. He perdido casi todo. Los inversores me dieron la espalda cuando el proyecto no despegó como prometí. Mis deudas me desbordan y... Sofía se detuvo, tragando saliva con dificultad. Riéndome con amargura dije: «¿Sofía también te dejó en la estancada?». Él asintió, cubriéndose el rostro con una mano. «Sí». Apenas vio que mi empresa no generaba las ganancias que esperaba, desapareció. Creo que se fue a probar suerte con otro hombre de negocios. Lo cierto es que su confesión no me sorprendía. Ya me habían llegado rumores sobre Sofía y sus nuevos contactos, siempre en busca de prosperidad rápida. Sin embargo, escuchar de su boca que todo se confirmaba removió algo en mi interior, una mezcla de dolor pasado y lástima. «¿Y qué esperas de mí, Brian?». Él me miró con ojos enrojecidos. «Sabes que cometí errores. Que te hice daño. Pero estoy desesperado. No tengo a nadie más. Pensé que, tal vez recordarías nuestra amistad de la infancia y podrías darme una oportunidad». Bajé la vista, revolviendo la taza de café que apenas había probado. Recordé, por un instante, las risas que compartimos en la infancia, las confidencias de juventud. Después, lo vi en los brazos de la mujer que amaba, y cómo se burló de mi dignidad. Con voz controlada respondí: «No te deseo mal, Brian. Pero no puedo borrar todo lo que hiciste». Sus ojos se llenaron de una desesperanza infinita, como si hubiera perdido la última esperanza que lo mantenía en pie. «Lo entiendo. Solo quería pedirte perdón y decirte que, si algún día puedes perdonarme de verdad, lo agradecería». Tomé aire y, con un matiz de solemnidad, hice el esfuerzo de ser sincero. «Te perdono. Sé que cargaste con tu propia ambición y hasta cierto punto es tu castigo.
Pero perdonarte no significa volver a confiar en ti ni ayudarte económicamente. Brian asintió, cerrando los ojos con resignación. Gracias, Santi. Entiendo que no merezco tu apoyo. Solo quería saber que me perdonabas. Nos quedamos en silencio unos segundos. Sentí un peso increíblemente grande levantándose de mis hombros, como si llevara años cargando con un rencor que, en el fondo, me consumía. Ahora todo quedaba claro, Brian había tocado fondo, y mi intervención era limitada. Yo ya no era su salvavidas, ni su hermano. Finalmente, me levanté y dejé algo de dinero para pagar el café. Sereno le dije, cuídate, Brian. Espero que, de alguna manera, encuentres la forma de seguir adelante. Sin más palabras, salí de la cafetería. La tarde en Shanghái se presentaba con un cielo nublado, aunque no hacía tanto frío. Caminé por la calle sintiéndome extraño, como si una parte de mí se hubiese liberado de un lazo oscuro. No sentía alegría exactamente, pero sí un alivio profundo. El colapso de Brian, pensé, es también el final definitivo de nuestro vínculo. Seguía sin saber qué le depararía el futuro a aquel que un día fue mi mejor amigo, pero tenía claro que ya no me correspondía intervenir. A veces, hay caídas que no se pueden amortiguar, solo se puede esperar que, al tocar fondo, la persona aprenda a levantarse por sí misma. Mientras regresaba a mi apartamento, pensé en Lucía. Me di cuenta de que, en ella, había encontrado un tipo de compañerismo genuino que, pese a no tener las raíces de una amistad de toda la vida, sí se basaba en la sinceridad y el respeto. Quizá era el mejor recordatorio de que, para construir un nuevo comienzo, es necesario cerrar ciclos y aprender a soltar. Esa noche, antes de dormir, sentí que respiraba con más libertad que nunca. Había afrontado el colapso de Brian y, a la vez, mi propio pasado. Ahora, la senda estaba cada vez más despejada para seguir avanzando. Capítulo 12. El reconocimiento público. Las últimas semanas se habían convertido en una vorágine de reuniones, cierres de contratos y planes de expansión. Desde que el proyecto tecnológico que lideraba comenzó a cosechar los frutos de tanto esfuerzo, mi vida parecía no darme tregua, pero esta vez, de la mejor manera. Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, el señor Zhang entró con su característico porte serio, aunque sus ojos mostraban un brillo inusual. Mostrando una carpeta me dijo, Santi, tengo noticias que te alegrarán el día. Yo, levantando la mirada respondí, ¿ocurre algo con los inversores? El señor Zhang, negando con la cabeza y sonriente dijo, no, es todavía mejor. Has sido nominado para el premio al joven empresario innovador del año en Beijing. Y por lo que entiendo, eres el principal candidato para ganarlo. Me quedé en silencio, impactado. Recordé mis primeros meses en la empresa, cuando todo lo que deseaba era una oportunidad para demostrar mi valía. Y ahora, tenía ante mí la posibilidad de un reconocimiento a nivel nacional. No sé qué decir, dije. Es inesperado. El señor Zhang replicó, te lo has ganado, has superado traiciones, rumores, obstáculos de todo tipo. Y, aún así, tu proyecto ha logrado avances impresionantes. No te sorprendas tanto, la gente nota tu esfuerzo. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud y, a la vez, cierta nostalgia por todo lo que había dejado atrás. Días después, viajé a Beijing para la ceremonia. El aire de la capital se sentía diferente al de Shanghái, menos húmedo, más fresco, y con ese matiz cosmopolita que me recordaba mis inicios, cuando apenas llegué lleno de sueños y con un corazón ingenuo. La gala se llevaba a cabo en un gran auditorio repleto de empresarios, periodistas y personalidades del mundo tecnológico. Luces intensas iluminaban el escenario y en el vestíbulo se sucedían las conversaciones animadas sobre nuevos emprendimientos, inversiones millonarias y alianzas estratégicas. Lucía me acompañó esta vez. Vestía un elegante vestido negro y llevaba el cabello recogido, transmitiendo esa mezcla de fortaleza y amabilidad que tanto me había conquistado. Nos tomamos de la mano antes de entrar al salón principal. Con voz baja me dijo, pase lo que pase esta noche, recuerda que has llegado hasta aquí por tu propio mérito. Respondí, gracias por estar a mi lado en cada paso. Ella me sonrió, y juntos avanzamos hacia nuestros asientos, colocados en las filas delanteras. El acto comenzó con discursos de distintas autoridades y, luego, empezaron a entregar los premios en varias categorías. Conforme se acercaba el turno de joven empresario innovador del año, sentía una ligera tensión en el estómago.
Fue entonces cuando un presentador de voz firme y animada anunció la terna de finalistas y al pronunciar mi nombre, me di cuenta de que el corazón me latía con fuerza. El presentador dijo, y el ganador de esta edición, por su valiosa contribución en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al mercado internacional, es Santiago. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Escuché los aplausos, pero estaban envueltos en una especie de neblina emocional. Me puse de pie lentamente y sentí la mano de Lucía apoyada en mi brazo, dándome fuerzas. Al llegar al escenario, el auditorio se difuminaba bajo la luz de los reflectores. Yo, recibiendo el premio, le dije al presentador, muchas gracias. Es un gran honor recibir este reconocimiento. Contemplé la estatuilla dorada que me entregaron, con un nudo en la garganta. Con micrófono en mano, supe que había llegado el momento de pronunciar unas palabras. Mirando al público expresé, este galardón representa mucho más que un logro profesional. Para mí, simboliza las noches de desvelo, las pérdidas que transformé en impulsos y la fuerza que encontré cuando sentía que todo se derrumbaba. Una ola de aplausos me invitó a continuar, y así lo hice. Sin duda, hubo momentos duros. Personas que me traicionaron, circunstancias que casi me hacen desistir. Sin embargo, también hubo quienes me tendieron la mano cuando más lo necesitaba y, en ese grupo, quiero destacar al señor Sang, que confió en mis capacidades cuando apenas era un novato, a mi equipo, que dio todo de sí para hacer posible este proyecto, y a Lucía, mi aliada, mi apoyo incondicional y mi novia. Hice una pausa, tragando saliva para aliviar la emoción que me oprimía el pecho. Y continué, a quienes dudaron de mí, en lugar de reprocharles, solo puedo darles las gracias. Porque sus críticas, sus intrigas y sus engaños me llevaron a exigirme más, a demostrar que podía convertirme en alguien que ni yo mismo imaginaba. La sala volvió a aplaudir con más fuerza. Atisbé a Lucía en primera fila, con los ojos brillantes. Finalicé diciendo, conservo la esperanza de que este premio sea un recordatorio para todos los jóvenes que, como yo, vienen de entornos humildes o han atravesado episodios difíciles. Ustedes pueden transformar la adversidad en oportunidad. Solo hace falta creer, rodearse de la gente correcta y trabajar duro. Me despedí con una pequeña inclinación de cabeza y los aplausos resonaron hasta que bajé del escenario. El presentador me felicitó con un apretón de manos y me condujo a un área donde me esperaba la prensa para realizar algunas preguntas. Después de la ceremonia, se organizó un breve cóctel en el lobby. Varios empresarios y periodistas se acercaron para felicitarme y pedirme más detalles sobre mis proyectos futuros. De repente, entre la multitud, vi a una figura que me resultaba vagamente familiar. Me acerqué y confirmé mi corazonada. Era uno de mis antiguos profesores universitarios. El profesor Wang, algo emocionado, dijo, Santi, no sé si me recuerdas. Fui tu tutor en Hangzhou, en la clase de innovación emprendedora. Yo, sonriendo, exclamé, profesor Wang. Claro que lo recuerdo. Usted fue quien me animó a presentarme a aquel concurso de planes de negocio. El profesor me estrechó la mano con orgullo. No podía perderme esto, me dijo. Tuve un presentimiento sobre tu futuro cuando eras mi estudiante y hoy me alegra ver que no me equivoqué. Nos tomamos una foto juntos. Aquel reencuentro me llenó de nostalgia y gratitud. Más tarde, me reuní con Lucía en una esquina más tranquila del salón. Ella sostuvo la estatuilla con cuidado, mirándola con fascinación. Es preciosa. Y tú te mereces todo este reconocimiento. Le sonreí, sintiendo un calor suave en el pecho y dije, sin ti, hubiera sido mucho más difícil, o quizás imposible. Ella negó con la cabeza, haciendo sonar los pendientes que llevaba. Me diste la oportunidad de ayudarte. Y tú mismo te levantaste cada vez que tropezaste, se acercó y me dio un beso. Poco después, el señor Sang se sumó a nuestra conversación, felicitándome de nuevo. Me habló sobre planes de expansión y nuevas inversiones que se abrirían tras este espaldarazo mediático. Yo asentía, intentando asimilarlo todo, como si de pronto se hubiera abierto una ventana hacia un futuro más amplio y luminoso. A la salida, Lucía y yo caminamos por la avenida principal de Beijing, con el premio en mis manos y un silencio cómplice acompañándonos. El aire nocturno era fresco, y las luces de la ciudad se reflejaban en los edificios y en el asfalto mojado por una ligera llovizna. Yo, deteniéndome un instante, le dije a Lucía, cuando llegué aquí por primera vez, me sentía tan solo. Tenía sueños, pero también muchos miedos.
Jamás pensé que llegaría un día como este. Lucía acarició mi brazo, en un gesto de cercanía. Ahora sabes que todo vale la pena. Incluso los dolores y las decepciones nos empujan a crecer. Cerré los ojos un segundo, dejándome llevar por la sensación de victoria, pero también de humildad ante todo lo que había vivido. Tienes razón. El reconocimiento es maravilloso, pero la verdadera recompensa es ver en lo que me he convertido. Y saber que, pase lo que pase, he salido adelante. Ella asintió, y nos pusimos de nuevo en marcha, perdiéndonos en las luces de Beijing. En mi mente se agolpaban recuerdos de mi pasado en Hangzhou, de las promesas rotas, de las lágrimas y del coraje que me impulsó a seguir. El premio era, sin duda, un símbolo de todo el camino recorrido. Con el corazón en paz y la determinación intacta, sentí que cada paso me conducía a un futuro lleno de posibilidades. Y esta vez, estaba seguro de que no lo transitaría solo. Capítulo 13. El regreso de Sofía. Las luces de Shanghái se habían convertido en mi nueva cotidianidad, rascacielos iluminados, puentes repletos de transeúntes y el incesante rumor del tráfico que parecía marcar el ritmo de la ciudad. Acababa de regresar de Beijing con el premio a Joven Empresario Innovador del Año y aún no terminaba de asimilar aquel logro. En mi interior, sentía una mezcla de orgullo y serenidad que, hasta hace poco, hubiera considerado inalcanzable. Esa semana, retomé mis labores en la empresa con ánimos renovados. El señor Sang me encargó liderar un nuevo proyecto de expansión internacional y Lucía y yo trabajábamos codo a codo, delineando estrategias y planes de negocio. Todo parecía encaminarse a un futuro prometedor. Sin embargo, la vida acostumbra a traer sorpresas cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje proveniente de un remitente desconocido. Al abrirlo, mis ojos se posaron sobre un nombre que me resultaba imposible ignorar, Sofía. Un fragmento del mensaje rezaba: Santi, sé que quizás no quieras saber nada de mí, pero necesito verte. He vuelto a Shanghái. Por favor, contéstame. Me quedé paralizado durante unos segundos, sujetando el teléfono con fuerza. Sentí un leve escalofrío que me recorrió la espalda. Había pasado tanto tiempo desde que supe de ella, y la última vez que la mencioné fue para cerrar las heridas que me dejó. ¿Qué podía querer ahora? Esa misma noche, me reuní con Lucía en un restaurante cercano al Bund. El lugar era acogedor y ofrecía vistas panorámicas del río Huangpu. Mientras esperábamos la comida, mis pensamientos seguían dando vueltas en torno al mensaje de Sofía. Ella, frunciendo ligeramente el ceño, me preguntó: ¿te encuentras bien? Te noto un poco distraído. Yo, suspirando, le dije: recibí un mensaje de Sofía. Dice que está en Shanghái y que necesita verme. Los ojos de Lucía reflejaron sorpresa, pero también preocupación. Me replicó: ¿qué piensas hacer? Contesté: no lo sé. Siento que ya cerré ese capítulo de mi vida. Pero una parte de mí piensa que, tal vez, deba escucharla. Cerrarlo de manera definitiva, ¿sabes? Ella asintió, mostrándome su apoyo con un leve apretón de manos. Haz lo que creas conveniente. Has avanzado mucho, verla, o no, no debe empañar tu crecimiento. Pero si hablar con ella te sirve para poner un punto final, adelante. Agradecí su comprensión con una mirada. Esa noche, volví a casa con un nudo en el pecho, sin poder conciliar el sueño. La imagen de Sofía se me presentaba intermitente, junto a los recuerdos de su traición y de cómo se había marchado con Brian. Al día siguiente, decidí responder el mensaje. Le propuse vernos en un café tranquilo de la ciudad, uno que solía frecuentar para trabajar en silencio y que no estaba muy concurrido. Pensé que así me sentiría más cómodo, más en control de la situación. Cuando llegué, la vi sentada cerca de una ventana, con un gesto nervioso en el rostro. Sofía había cambiado, se la notaba más delgada, con las facciones algo tensas y un aire de melancolía que nunca antes le conocí. Sus ojos se iluminaron un instante al verme, pero en su mirada había un atisbo de arrepentimiento. Ella, poniéndose de pie, dijo: Santi. Con un leve asentimiento dije: hola, Sofía. Nos sentamos, separados por la pequeña mesa del café. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. El silencio nos envolvió, cargado de recuerdos y reproches no expresados. Finalmente, ella habló, con voz temblorosa: gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesitaba verte.
Quería disculparme contigo. Apreté los labios, rememorando la traición que tanto me hirió. ¿Para qué, Sofía? Desde que te fuiste, has tenido muchas oportunidades de decir algo y no lo hiciste. Ella se mordió el labio inferior, agachando la mirada. Sé que soy la única responsable de lo que pasó. Me dejé llevar por la ambición, por la promesa de una vida fácil junto a Brian. Pensé que con él todo sería más rápido. Pero, al final me di cuenta de mi error. Noté el temblor en sus manos. Hubiera sentido compasión meses atrás, pero ahora, solo sentía la tranquilidad de quien ha superado un episodio doloroso. ¿Por qué ahora, Sofía?, pregunté. Las cosas han cambiado. Tú te marchaste. Elegiste seguir tu camino. Ella respiró hondo, como si necesitara valor para continuar. Me enteré de tu éxito, de tus proyectos. Y también supe que Brian fracasó, y se quedó sin nada. Ya no estoy con él. Desde que me di cuenta de mi error, he estado sola, pensando en todo lo que perdí. Hubo un silencio pesado. Sabía que esas palabras, meses atrás, me habrían impactado más, pero ahora solo sentía la confirmación de algo que intuía. Sofía buscaba un refugio ante su propia soledad. Con lágrimas en los ojos me dijo, te juro que me arrepiento, Santi. Fui egoísta y superficial. Ahora entiendo tu valor, cuánto sacrificaste por nosotros. Quiero que sepas que, lo siento. La observé, compadeciéndome un poco de su pena, pero consciente de que mi camino ya no tenía espacio para el resentimiento. Ni para ella. Conteniendo un suspiro dije, agradezco que te disculpes. Hubo un tiempo en el que pensé que tu regreso y tus palabras podían curar mi dolor. Pero ese tiempo pasó. Ella, secándose las lágrimas, respondió, lo sé. Pero al menos deseaba la oportunidad de que me perdonaras. Miré la ventana, recordando mi nueva vida en Shanghái, mis logros y, sobre todo, la presencia de Lucía. Al regresar la vista a Sofía, supe que mi decisión estaba clara. Te perdono, Sofía. No te guardo rencor ni odio. Pero eso no significa que volvamos a ser lo que fuimos. Mi vida cambió, y yo cambié con ella. Ella asintió, aguantando un sollozo. Entiendo. ¿Hay alguien más en tu vida? Sí, la hay, respondí. Una mujer que se ha convertido en mi aliada, mi apoyo y mi compañera en estos momentos. Y no pienso arriesgar lo que he construido. Sofía inclinó la cabeza, sus lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Me dolió verla así, pero no sentí la necesidad de consolarla. Todo formaba parte de un proceso que ella misma había elegido. Luego, en un murmullo me dijo, gracias, por escucharme. Y por perdonarme. Nos quedamos en silencio un instante. Afuera, las calles de Shanghái seguían su curso incesante, recordándome que la vida no se detenía por nadie. Finalmente, me levanté, dejando el pago de mi café sobre la mesa. Cuídate, Sofía. Espero que encuentres tu propio camino. Yo ya encontré el mío. Me despedí con un ligero asentimiento de cabeza y salí del lugar, sintiendo una inusual ligereza en el pecho. Al fin cerraba el círculo de aquella herida que tanto me hizo sufrir. Al volver a mi apartamento, la tarde se desvanecía entre luces tenues y el murmullo de la ciudad. Le envié un mensaje a Lucía, contándole brevemente lo ocurrido. Su respuesta fue un escueto, todo bien, confío en ti, Santi, seguido de un pequeño corazón. Sonreí sin poder evitarlo, confirmando cuánto valoraba su apoyo sincero. Mientras me asomaba a la ventana, contemplé el horizonte de Shanghái y pensé en la conversación con Sofía. Mis manos ya no temblaban de rabia ni de dolor. Por primera vez, sentía que la herida estaba verdaderamente cerrada. La traición que un día me rompió había dejado cicatrices, sí, pero también me había obligado a crecer y a buscar mi felicidad en otros horizontes. Ahora sabía con certeza que nadie podría arrebatarme lo que había conseguido, porque mi verdadera fuerza provenía de mí mismo y de la gente que me amaba de forma genuina. El regreso de Sofía había sido como una última prueba, un desafío final para confirmarme que mi pasado, aunque siempre me acompañaría, ya no dictaría mi futuro. Capítulo 14. La propuesta de Lucía. El sol del verano caía sobre Shanghái con más fuerza cada día, y entre reuniones, eventos y acuerdos comerciales, mi vida transcurría en un torbellino de oportunidades. Aún así, por muy atareado que estuviera, siempre encontraba un espacio para estar con Lucía. Ella se había convertido en mi pilar,
Su capacidad para mantenerse firme incluso en los momentos más complicados me hacía sentir que, por fin, tenía a alguien incondicional a mi lado. Fue durante esos días, cuando el calor apretaba y las calles de la ciudad se cubrían de neons por la noche, que Lucía me sorprendió con una invitación peculiar. El mensaje decía: Santi, ¿qué te parece si este fin de semana nos escapamos a las montañas Huangshan? Necesito desconectar un poco de todo. Leer aquello me dibujó una sonrisa inmediata. Aunque acababa de cerrar un par de negociaciones importantes, sentí que me venía bien respirar aire puro y recargar energías. 2 días después, salimos de Shanga en un tren de alta velocidad rumbo a la provincia de Anhui, hogar de las majestuosas montañas Huangshan. A medida que nos alejábamos del bullicio urbano, el paisaje se volvía más verde y salpicado de formaciones rocosas. Lucía parecía entusiasmada con cada detalle, tomando fotos y comentando la belleza de los valles que vislumbrábamos a lo lejos. Al llegar, nos hospedamos en una posada sencilla al pie de la montaña. Sin perder tiempo, decidimos subir por los senderos marcados, rodeados de pinos centenarios y neblina que acariciaba las rocas como un velo místico. Ella, señalando un risco cercano, me dijo: «Mira qué vista tan increíble. Dicen que en días despejados se puede ver todo el valle desde allí». Yo, respirando hondo, respondí: «Sí, se siente distinto estar lejos del ruido de la ciudad. Es como si todas mis preocupaciones se quedaran atrás». Ella sonrió con complicidad, y continuamos ascendiendo. En cada recodo del camino nos encontrábamos con alguna cascada, algún puente de piedra o pequeños miradores que ofrecían panorámicas espectaculares. Cuando el sol empezaba a caer, alcanzamos una de las cimas accesibles a los turistas, un lugar tranquilo, con una pequeña plataforma natural desde donde se contemplaba un mar de nubes. El viento fresco acariciaba mi rostro, y en la distancia, la bruma se abría mostrando picos y valles como si fuera un lienzo antiguo. Luego, mirando a Lucía, dije: «Me alegra que haya sugerido venir aquí. Realmente necesitaba desconectarme». Lucía respondió: «Yo también. A veces me pierdo en los negocios y la competitividad de Shanghái. Olvido que existen lugares donde uno puede simplemente existir». Nos quedamos en silencio, contemplando la inmensidad que se extendía ante nosotros. Entonces, sentí que Lucía tomó mi mano con más fuerza de la habitual. Al volverme hacia ella, noté sus ojos brillantes, como si algo importante se agitara dentro. Yo, algo preocupado, pregunté: «¿Pasa algo?». Ella, exhalando un suspiro, me dijo: «Santi, a veces, la vida te coloca en situaciones que no imaginabas. Me he convertido en alguien que confía en el trabajo duro y en la independencia para todo. Jamás pensé que llegaría un día en el que quisiera dar un paso más profundo con alguien». Mi corazón empezó a palpitar con fuerza. ¿Sería lo que creía que era? Lucía, sacando una pequeña cajita de su mochila, dijo: «Sé que estamos en un momento crucial de nuestras carreras, que ambos hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Pero también sé que no quiero seguir avanzando sola». Tragó saliva. «Santi, ¿te casarías conmigo?». Me quedé mudo. La escena parecía sacada de un sueño, la neblina, la brisa fría y esa mujer valiente que me miraba con determinación. Sabía que Lucía siempre había sido directa y fuerte, pero aquello superaba todas mis expectativas. Yo, con la voz temblando de emoción, respondí: «Lucía, no sé qué decir». «Sí, sí, por supuesto que quiero casarme contigo». Ella sonrió con un alivio evidente, y yo sentí que el pecho se me llenaba de una calidez indescriptible. Me abrazó, y por un instante, el mundo quedó reducido a nosotros dos, suspendidos en esa cima que parecía un altar natural. Ella, en un murmullo, con el rostro sobre mi hombro, me dijo: «Gracias». Tenía miedo de que fuera muy apresurado. «No lo es», respondí. «Hemos compartido tanto, y me has demostrado una confianza que no creí volver a sentir. Soy yo quien se siente afortunado». Nos besamos mientras el viento alborotaba nuestro cabello y las nubes corrían lentas a nuestro alrededor. La adrenalina de la propuesta hizo que apenas percibiera el frío, y en mis oídos resonaba el eco de mi propio corazón. Más tarde, regresamos a la posada con la emoción aún latiendo en cada gesto. Nos sentamos en la terraza exterior, donde una linterna roja balanceaba su luz sobre la mesa de madera. Pedimos té caliente para contrarrestar el viento nocturno, y nos quedamos hablando de planes futuros, de sueños compartidos y hasta de la posible ceremonia. «Jamás pensé que te adelantarías a proponerlo», indiqué.
Siempre imaginé que sería yo quien reuniera valor para decirlo. Ella, riendo, dijo, mi madre siempre dice que en cuestiones de amor no hay normas fijas. Además, en estos tiempos modernos, ¿por qué no puede la mujer proponer matrimonio? Reí, asintiendo. Lucía siempre había sido una fuerza de la naturaleza, y no me sorprendía que tomara esa iniciativa sin titubeos. Le dije. Honestamente, te admiro por hacerlo. Le acaricié la mano. ¿Tienes alguna idea de cómo y cuándo querrías la boda? Ella respondió. He imaginado algo íntimo, con nuestras familias y amigos más cercanos. Quizá un lugar rodeado de jardines, sin tanto protocolo. No sé, tampoco quiero imponer nada. Siento que debemos decidirlo juntos. Mi mente viajó por un instante a recuerdos pasados, la traición de Sofía, la ruptura con Brian y todos los momentos difíciles que había atravesado. Ahora, sentía que el destino me ofrecía una nueva oportunidad, no solo profesional sino también afectiva, y una parte de mí seguía sin creérselo del todo. Conmovido le dije, lo que decidas, lo haremos juntos. Nada ni nadie nos va a separar. Nuestras manos continuaron entrelazadas y el tiempo se detuvo en esa terraza. La noche avanzó y la luna se alzó imponente sobre las montañas Huangshan, testigo silenciosa de nuestro compromiso. Al día siguiente, nos despedimos de aquellas cimas con la satisfacción de haber concretado uno de los pasos más importantes de nuestras vidas. Mientras descendíamos por los senderos, no parábamos de charlar sobre cómo contar la noticia al señor Sang, a nuestros compañeros de trabajo y a los pocos amigos cercanos que habían estado con nosotros en los momentos más duros. Cuando tomamos el tren de regreso a Shanghái, me recosté en el asiento y cerré los ojos unos minutos, recordando el instante exacto en que Lucía sacó la pequeña caja de su mochila. Me sentí pleno, como si todo el dolor del pasado hubiera sido un preludio necesario para apreciar la felicidad presente. Luego, con una sonrisa mientras la observaba dormir en el asiento contiguo, susurré, mi fuerza y mi compañera, acariciando su cabello suavemente. Y así emprendimos un nuevo viaje, con la certeza de que, a pesar de los retos futuros, habíamos encontrado la forma de caminar unidos. Los anhelos y ambiciones que cada uno tenía, ahora podían conjugarse en un solo proyecto de vida. Desde aquella cima rodeada de nubes, nos llevamos la promesa de construir un presente y un futuro con firmeza y amor. Capítulo 15. Un nuevo amanecer. El ajetreo de los últimos días parecía envolverlo todo, preparativos, invitados, ensayos, flores. Jamás pensé que organizar una boda fuera tan complejo. Pero también jamás pensé que estaría tan ilusionado por algo así. Desde que Lucía y yo pusimos fecha para el gran día, mi rutina habitual de trabajo y reuniones pasó a un segundo plano ante la expectativa de compartir mi vida, de forma oficial, con la mujer que amo. En cuanto elegimos Suzhou como escenario de la boda, una ciudad famosa por sus jardines y puentes de piedra, supe que el lugar aportaría la magia perfecta para este nuevo comienzo. Lucía quiso que la ceremonia fuera íntima, solo con nuestros seres más cercanos, y yo estuve de acuerdo. No deseábamos grandes lujos ni excesos, bastaba con que nos acompañaran aquellas personas que, de un modo u otro, habían formado parte de nuestra historia. Una tarde, pocos días antes de la boda, estábamos en uno de los jardines clásicos de Suzhou, ultimando detalles con el encargado del lugar. El calor del verano se sentía, pero los árboles y la brisa que provenía del estanque hacían que todo fuera más llevadero. Lucía, mirando los puestos de flores, dijo, me gustaría que hubiera peonías y lirios de agua por aquí, al lado del estanque, ¿qué opinas? Respondí, me encanta la idea. Combinan bien con los puentes de piedra y los pabellones tradicionales. Todo tendrá ese aire clásico que buscabas. Lucía sonrió, tomando notas en su libreta. Al verla así, tan concentrada y radiante, recordé la primera vez que la conocí, cuando solo éramos compañeros de la universidad que se respetaban de lejos. El destino nos llevó mucho más allá de aquel trato cordial. El encargado del jardín, aclarando la voz, dijo, señora Lucía, señor Santiago, mañana temprano llegarán las flores frescas. También podemos preparar farolillos rojos para la noche, si lo desean. Lucía, mirándome con complicidad, me dijo, ¿qué dices? ¿Farolillos para iluminar el jardín al anochecer? Sí, me gusta. Será inolvidable. Al día siguiente, comenzaron a llegar los invitados a Suzhou. Mi antigua casa familiar estaba a pocas horas en tren, así que mis padres se presentaron muy puntuales.
Ver a mi madre conversando con la madre de Lucía me resultó casi irreal, una escena que en otros tiempos no habría imaginado. El señor Sang también se unió, a pesar de sus múltiples compromisos. Le debía gran parte de mi crecimiento profesional y era justo que fuera testigo de este paso tan importante. Entre los asistentes más cercanos, también se encontraban algunos compañeros de trabajo y amigos que, de un modo u otro, habían creído en mí cuando todo se volvió complicado. Llegó el gran día, y el jardín lucía espléndido, las flores de loto en el estanque flotaban junto a carpas doradas, las peonías aportaban color y los farolillos quedaban listos para encenderse al caer la tarde. Yo vestía un traje tradicional chino, de tonos oscuros, con pequeños detalles bordados. Lucía escogió un hipao en un elegante tono marfil, que realzaba su porte distinguido y su dulce sonrisa. Mientras aguardaba bajo un pabellón, miré el reflejo de mi rostro en el agua. Recordé los años de lucha, la traición de Sofía y Brian, el éxito empresarial, mi renacimiento en Shanghái, y cómo todo me había conducido hasta aquí. No pude evitar sentir un nudo en la garganta, mezcla de nostalgia y alegría infinita. El señor Sang, acercándose con un gesto afectuoso, me dijo: Santi, muchacho, jamás pensé verte tan nervioso. ¿Has dado discursos ante cientos de personas, y hoy estás así? Yo, riendo con timidez, dije: un premio empresarial no se compara con esto, señor Sang. Hoy es un paso decisivo en mi vida. Sang asintió, orgulloso. Luego, su mirada se desvió hacia la entrada del jardín, y al voltear, la vi. Lucía avanzaba despacio, acompañada de su padre, y me bastó una sola mirada para sentir un calor indescriptible en el pecho. Todo a mi alrededor se difuminó, menos ella. La ceremonia transcurrió entre palabras sinceras, risas y alguna que otra lágrima de emoción. Nuestros padres ofrecieron breves discursos donde recordaron la importancia de la familia y la perseverancia. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, tomé las manos de Lucía y respiré profundo. Mirándola a los ojos dije: Lucía, desde que entraste en mi vida, transformaste mis sombras en oportunidades. Aprendí a confiar de nuevo y a creer que, tras cada herida, pueden hacer algo más bello. Hoy, ante todos, prometo cuidar de ti, amarte y seguir creciendo juntos, sin dejar que nada ni nadie nos separe. Ella sonrió con lágrimas en los ojos, correspondiéndome con un voto lleno de ternura y determinación. Al final, cuando el oficiante nos anunció como marido y mujer, los aplausos resonaron por todo el jardín. Sentí que el corazón me estallaba de felicidad. Por la tarde, encendimos los farolillos que Lucía había planeado, creando un espectáculo de luces rojas que danzaban en la penumbra del jardín. Hubo un pequeño banquete, en el que brindamos con vino de arroz y degustamos platos típicos de la región. Mis padres y los de Lucía compartieron anécdotas de nuestra infancia, mientras amigos y compañeros de trabajo bromeaban sobre nuestras viejas batallas en la empresa. Lucía, susurrándome al oído, preguntó: ¿eres feliz? Yo, con una sonrisa sincera, respondí: como nunca antes. Gracias por apostar por mí. Nos tomamos de la mano y miramos el cielo, contemplando cómo la noche se volvía testigo de nuestro nuevo comienzo. Bajo la luz de los farolillos y el aroma de los lirios en el estanque, supe que cada paso dado, las caídas, las traiciones y los éxitos, me había conducido a este instante de plenitud. Un nuevo amanecer nos esperaba, y lo afrontaríamos juntos, con la certeza de que, si habíamos superado la oscuridad del pasado, podíamos iluminar cualquier futuro.